Hoy vamos a estudiar otro tema más de la doctrina del santuario. Y digo otro porque es parte del seminario que he venido impartiendo desde hace mucho tiempo. El tema tiene por título El carácter de Dios en el juicio investigador del santuario celestial. Este es el tema número 13 del seminario. Como muchos saben, el juicio investigador es una de las enseñanzas peculiares adventistas y está basada en la doctrina del santuario, especialmente en el solemne día de la expiación o purificación del mismo, que se celebraba una vez al año en aquel santuario que Dios ordenó que se le construyera en el desierto. En la celebración de aquel solemne día, Dios enseñaba cómo finalmente Él resolvería el problema del pecado, cómo trataría a su autor y también a los pecadores. Era en el décimo día del séptimo mes del calendario religioso que el pueblo debía confrontarse con esta realidad. Y todos lo consideraban ese día como un día de juicio, ya que el que no se hubiere arrepentido de sus pecados para cuando llegara ese día, sería cortado o eliminado del pueblo. Así está registrado en Levítico 16 y 23. Vamos a leer para empezar Levítico 16, versículo 3. Levítico 16, versículo número 3, dice lo siguiente: Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Ahora vean el versículo 5. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabrillos para expiación y un carnero para holocausto. Ahora vean los versículos 7 al 10. Después tomará los 2 machos cabrillos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabrillos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer Aarón el macho cabrillo sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrillo sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová, para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Ahora vean los versículos 15 y 16. Después degollará el macho cabrillo en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ahora vean los versículos 20 al 22. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrillo vivo, y pondrá a Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrillo vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrillo, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrillo llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrillo por el desierto. Aquí nosotros vemos todo un ritual que se hacía en el día de la expiación. Nosotros miramos que el propósito de Dios es expiar o limpiar
limpiar el santuario de todos los pecados acumulados allí, pero también limpiar a todos los israelitas de sus pecados, por supuesto de los cuales se hubieran arrepentido. Es interesante cómo los dos machos cabrillos tenían una función especial ese día de la expiación. La mensajera del Señor, hablando de ese ritual, dice lo siguiente: se vio además que mientras que el holocausto señalaba a Cristo como sacrificio y el sumo sacerdote representaba a Cristo como mediador, el macho cabrillo simbolizaba a Satanás, autor del pecado, sobre quien serán colocados finalmente los pecados de los verdaderamente arrepentidos. Así que nosotros vemos un macho cabrillo que simbolizaba a Satanás. Dice: cuando el sumo sacerdote, en virtud de la sangre del holocausto, quitaba los pecados del santuario, los ponía sobre la cabeza del macho cabrillo para Azazel. Cuando Cristo, en virtud de su propia sangre, quite del santuario celestial los pecados de su pueblo al fin de su ministerio, los pondrá sobre Satanás, el cual en la consumación del juicio debe cargar con la pena final. El macho cabrillo era enviado lejos a un lugar desierto para no volver jamás a la congregación de Israel. Así también Satanás será desterrado para siempre de la presencia de Dios y de su pueblo, y será aniquilado en la destrucción final del pecado y de los pecadores. Conflicto de los siglos, página 416. Así que ustedes pueden ver que el macho cabrío por Azazel era un símbolo de Satanás. Al colocar ahora sobre él todos los pecados que habían sido ya limpiados del santuario, prácticamente había allí todo un símbolo de lo que hará Cristo al final de los días, cuando de la misma manera termine de limpiar el santuario celestial de los pecados acumulados allí y los coloque sobre su principal autor, como lo es Satanás. De la manera como Azazel era enviado al desierto, así también, finalmente, Satanás quedará prácticamente en un desierto aquí por 1000 años, para que al final de ellos sea completamente aniquilado, con todos aquellos que hayan elegido ser sus seguidores. Interesante cómo el Señor entonces en el día de la expiación enseñaba a su pueblo la manera como Él finalmente resolvería el problema del pecado, lo que haría sobre su autor y sobre los pecadores. Sigue diciendo la mensajera del Señor: así como en la antigüedad los pecados del pueblo eran puestos por fe sobre la ofrenda por el pecado, y por su sangre se transferían figurativamente al santuario terrenal, así también en el nuevo pacto los pecados de los que se arrepienten son puestos por fe sobre Cristo y transferidos de hecho al santuario celestial. Y así como la purificación típica de lo terrenal se efectuaba por medio de la remoción de los pecados con los cuales había sido contaminado, así también la purificación real de lo celestial debe efectuarse, quitando o borrando los pecados registrados en el cielo. Pero antes que esto pueda realizarse, deben examinarse los libros de registros para determinar quiénes son los que por su arrepentimiento del pecado y su fe en Cristo tienen derecho a los beneficios de la expiación hecha por Él. Por tanto, la purificación del santuario implica una obra de investigación, una obra de juicio. Esta obra debe realizarse antes que venga Cristo para redimir a su pueblo, pues cuando venga, su recompensa estará con Él para otorgarla a cada ser humano según haya sido su obra. Cristo en su santuario, página 97. Me llamó la atención el hecho de que diga de que el Señor en este momento, ¿qué está haciendo en el santuario celestial? Según lo que vimos aquí, Él está borrando los pecados. Esto me dice un punto en específico, que cuando somos perdonados de nuestros pecados,
estos no son borrados, sino que estos son transferidos ¿a dónde? Al santuario celestial. De la manera como el pecador ponía sobre la cabeza del corderito, ponía sus manos y confesaba su pecado. Y el sacerdote venía y comía parte de aquel sacrificio. Y llevaba sangre inclusive allí al santuario. Y de esa manera el pecado de esta persona era transferida al santuario. Y que era necesario una vez al año hacer ese servicio de expiación para limpiar el pecado acumulado ahí de todos los israelitas. De la misma manera, nuestros pecados, cuando el Señor los perdona, no los borra, sino que los transfiere por medio de nuestro Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, los transfiere al santuario. Y es necesario en el santuario celestial, que es a donde son transferidos, es necesario ahora hacer un servicio de expiación, prácticamente una limpieza, de manera que sean borrados los pecados transferidos allí. Tus pecados y mis pecados, hermano, hermana, han sido perdonados, pero no han sido borrados. El Señor está haciendo ese trabajo de borrarlos. ¿Cuándo comenzó ese trabajo el Señor a hacerlo? En 1844. Cuando pasó del lugar santo al lugar santísimo, Él comenzó allí a borrar los pecados. ¿De quiénes? De aquellos que desde Adán para acá, mejor dicho, desde el justo Abel, que fue el primero que murió. Todos aquellos que han muerto creyendo en Dios, que han muerto sirviendo a Dios, desde Abel para acá, el Señor está borrando de sus registros el pecado de cada uno de ellos que ha sido transferido al santuario. Siempre hemos dicho que no sabemos cuándo el Señor va a comenzar a borrar el registro de los pecados de los vivos, pero no de todos los vivos, sino de los justos vivos. De manera, hermanos y hermanas, que llegará el momento cuando el Señor tomará nuestro nombre y decidirá si elimina, borra solo los pecados transferidos allá de nuestra parte, o también elimina nuestro nombre, porque resulta que cuando toma nuestro nombre estamos todavía deleitándonos en el pecado. Es bien solemne esto que estoy diciendo y es algo que nos debe hacer reflexionar. Llama la atención que los únicos que salían beneficiados en el día de la expiación que se celebraba en el santuario terrenal, diga que solamente eran aquellos que verdaderamente se hubieran arrepentidos, aquellos que verdaderamente hubieran confesado su pecado y se hubieran apartado de él. Eran los únicos que eran beneficiados en ese día de la expiación que se celebraba en el santuario terrenal. Y es posible que alguien diga, bueno, ¿y no que cuando llevaban el corderito y ponían la mano sobre él y allí confesaban el pecado, allí Dios se los perdonaba? ¿Por qué tenía que hacerse un día de la expiación una vez al año para que ahora quedaran perdonados nuevamente? Bueno, por lo que ya mencioné, que sí era perdonado el pecador, pero su pecado era transferido al santuario. Y una vez al año había que limpiar el santuario, eliminar el pecado del santuario y eliminar el pecado completamente de la vida de aquellos que se hubieran arrepentido. Esto, mis hermanos, tumba el argumento aquel de una vez salvo, siempre salvo. Tumba ese argumento. Desde el momento en que pones la mano sobre el animalito y confiesas tu pecado y eres perdonado, pero al final del año tienes que esperar el día de la expiación para que completamente seas limpiado y perdonado. Esto dice de que el argumento de una vez salvo, siempre salvo no existe.
es necesario, hermanos y hermanas, perseverar en la salvación. Es necesario que nosotros entendamos que no hay tal cosa de que soy salvo por la gracia y nunca más podré caer de ella. Sí puedes caer de ella. Hay textos que claramente lo dicen. Por ejemplo, Ezequiel 18. Vamos para allá. Ezequiel 18, versículo 24. Ezequiel 18, verso 24 nos dice lo siguiente: mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? De ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Aquí nosotros vemos que no hay tal cosa de que una vez salvo, siempre salvo. Es decir, si nosotros nos arrepentimos del pecado, nos apartamos de él, pero después cometemos maldad y hacemos conforme todas las impiedades que hacen los pecadores, y así nos encuentra el Señor cuando toma nuestro registro en el cielo. Interesante que diga que ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Esto nos dice, hermanos y hermanas, que debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. ¿Cada cuánto? Todo el tiempo. Lo que gané ayer no me sirve para mañana. Diariamente tenemos que ganar la victoria sobre el pecado. Mire lo que dice Ezequiel 33, versículos 11 al 13. Nuevamente reiterado este principio. Ezequiel 33, versículos 11 al 13 dice: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo: la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad, y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Cuando yo dijere al justo: de cierto vivirás, y él, confiado en su justicia, hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. De manera, hermanos y hermanas, que están engañados millones de cristianos, cuanto desde los púlpitos les hacen creer que son salvos, una vez salvos, siempre salvos, o como que nunca caerán de la gracia. Un predicador decía desde el púlpito que nadie que es salvado por gracia puede caer de ella, nunca. Entonces un feligrés que estaba en la congregación levantó la mano y dijo: yo acepté a Cristo y fui salvo por gracia hace 25 años, pero desde hace 19 años estoy en adulterio. ¿Usted entonces me dice que yo nunca he caído de la gracia? Y el predicador le dijo: efectivamente, nunca has caído. Y entonces, ¿dónde queda aquel pasaje cuando dice que ni los fornicarios ni los adúlteros entrarán en el reino de los cielos? Si no entrarán es porque cayeron de la gracia. Oh, pero cuántos hay, repito, de millones de cristianos engañados. Hermanos y hermanas, lo que estamos leyendo nosotros acá es de que
hay que perseverar en la salvación. Hay que perseverar en la victoria sobre el pecado. Hay que perseverar en ese arrepentimiento diario de nuestras faltas. Bueno, nosotros oímos a Jesús cuando dijo: el que perseverare hasta el fin, ¿qué cosa? Este será salvo. ¿Qué implica esto, hermanos? Implica mantenernos siempre del lado de la justicia. Implica mantenernos siempre del lado de lo recto, del lado de la verdad. Por eso es interesante como el apóstol Pablo lo reitera cuando dice: ocúpense de la salvación con temor y temblor. Finalmente, hermanos y hermanas, solamente los victoriosos son los que van a estar en el reino de los cielos. Bien claro lo dice Apocalipsis. Vamos para allá, Apocalipsis 21, versículo 7. Apocalipsis 21, versículo 7, dice lo siguiente: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. ¿Quiénes van a ser los hijos de Dios? Los que vencieren. ¿Quiénes son los que van a heredar todas las cosas que Dios ha prometido? Los que vencieren. Así nosotros vemos que es importante mantenerse en victoria. El israelita debía perseverar en la salvación y estar a cuentas con el Señor. Y más cuando se acercaba el día de la expiación o juicio, donde se decidiría quién viviría y quién moriría. Y para esto, con tiempo el Señor se los recordaba. Vamos otra vez para Levíticos y miremos con qué anticipación se los recordaba. Levíticos 23 ahora y versículos 23 al 32. Levíticos 23 y versículos 23 al 32. Dice la Escritura: y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. También habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis. Estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas. Comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Interesante la orden de Dios en el día del juicio. Era: afligiréis, ¿qué cosa? Vuestras almas. Esto es más que ayunar. Esto comprende hacer un autoexamen. Esto comprende hacer un repaso del progreso logrado en la vida. Esto comprende buscar a Dios. Comprende confesar los pecados. Comprende hacer reparación por los deberes descuidados. Esto comprende ajustar cuentas con Dios y con los hombres. Si no se hacía esto, dice la Escritura que en el mismo día se ejecutaba la sentencia. Así lo dice el verso 29. Pero no sería un castigo arbitrario. Es decir, no dependía de la voluntad caprichosa de Dios. Porque con tiempo el mensaje del juicio estaba anunciado. Nosotros vemos que con 9 días de anticipación, en el memorable día de las trompetas,
del día primero del mes, el israelita sabía que le quedaban 9 días para ajustar cualquier cosa que en su vida no estuviera bien. Los que tocaban aquellas trompetas venían a convertirse como mensajeros del juicio inminente que se acercaba, en el cual el pueblo también sería redimido y liberado del pecado si se arrepentía. Por muchos años el Señor utilizó a estos trompetistas como mensajeros del juicio, pero al no contar ya más el pueblo de Israel con el templo, al no contar ya más con los servicios que se hacían en el templo, los israelitas fueron ahora llevados a levantar sus cabezas hacia arriba, donde ahora se llevaba a cabo el ministerio de Dios. Prácticamente ellos levantaban su cabeza, esperando la redención que vendría solamente del santuario celestial. Solo que ahora los mensajeros acerca de cualquier proceso judicial que se estuviera llevando allá en el cielo para con un individuo o como para una nación, ahora los mensajeros venían a ser los profetas. Ya no eran trompetistas. Los profetas venían e informaban del proceso judicial que Dios establecía a favor o en contra de una nación o de individuos. Vamos a ver, por ejemplo, al profeta Oseas, cómo el Señor lo utiliza como mensajero de un proceso judicial que está llevando en el cielo en contra de el reino del norte de Israel. Oseas capítulo 7, versículos 1 y 2. Oseas capítulo 7, versículos 1 y 2. Dice la Escritura: mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque hicieron engaño, y entra el ladrón y el salteador despoja por fuera, y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Ahora les rodearán sus obras, delante de mí están. Aquí nosotros vemos que Israel y Efraín son mencionados indistintamente, y es una referencia a las tribus del norte. Efraín era la tribu más grande de todas las que habían en el norte. Como ustedes sabrán, el pueblo de Israel, después que Salomón murió, se dividió en dos. Uno en el norte, hizo prácticamente Samaria, esa ciudad, como su capital, y allí se establecieron 10 tribus. Y la otra parte quedó en el sur, haciendo de Jerusalén la capital. A este se le llamaba el reino de Judá, mientras que a los otros se les llamaba el reino del norte. Las Escrituras dicen que los que estaban en el norte, por estar más lejos del templo de Jerusalén, ellos inventaron hacer un culto rival e idólatra, y suplantaron el verdadero templo para hacer un templo a la idolatría. Dice la Escritura que el reino del norte se hundió por eso de una manera más rápida en una corrupción generalizada. Y fue bajo esas circunstancias que Dios llama al profeta Oseas para anunciarles de un juicio inminente que viene sobre ellos. Pero no deja de ser relevante lo que hemos leído en el versículo 1 y 2. Cuando el profeta Oseas nos dice que el análisis que Dios está haciendo de los pecados del pueblo, los está haciendo allá, en el cielo, en donde habita el Señor. Pues noten ustedes, dice, no consideran, dice el verso 2, en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. ¿Cómo?
¿Y no que nunca más se acuerda de nuestros pecados cuando los perdona? Sí, cuando los perdona porque han sido confesados y apartados de ellos. Pero cuando se persevera en el pecado, Él dice, los tengo en memoria. Eso es como cuando nosotros, los que trabajamos mucho con las computadoras, venimos y tenemos una memoria externa, ¿verdad? Y todo lo que tenemos en la computadora lo tenemos en la memoria por cualquier cosa que se nos borre accidentalmente de allí. Pues en cuanto al pecado de Efraín, en cuanto a los pecados de las tribus del norte, dice el Señor, los tengo en memoria. Delante de mí están. Esto, hermanos y hermanas, es algo que a uno lo debe hacer reflexionar si uno realmente no quiere ponerse a cuentas con Dios y quiere andar ahí de corrupto o corrupta en el pecado. Uno debe de verdad tomar en serio la vida cristiana y entender que no debemos jugar con la salvación. Interesante que diga, mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín. ¿Qué quiere decir Dios con esto? Lo que está diciendo es que mientras yo trataba de curarlos con los mensajes proféticos que les mandaba, cuando yo trataba de curarlos con los reproches proféticos que les enviaba, ellos al contrario, no hacían caso a esos reproches y más se hundían en sus apostasías, más se obstinaban en ellas, al punto de que dejaban de reconocer de que Dios un día les pediría cuentas. Dejaban de reconocer que un día comparecerían ante el tribunal de Dios. Oh, hermanos y hermanas, Israel se olvidaba de que los pecados el Señor los tenía en una memoria y que estaban todo el tiempo bajo la observación. Nosotros vamos a mirar que esto es reiterado inclusive en otros versículos de la palabra de Dios, como el Salmo, por ejemplo, 33. Miren ustedes el versículo 13 y 15 al 15. Salmo 33, versículos 13 al 15. Salmos 33, versículos 13 al 15 nos dice de la siguiente manera. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. Aquí nosotros miramos que Dios es omnipresente, es decir, está en todas partes, y Él mira todo lo que hacen los hijos de los hombres. Él mira sobre todos los moradores de la tierra. ¿Por qué? Porque Él los ha formado y Él está atento a todas sus obras. Efraín o Israel en el norte como que había olvidado esto. Y su manera de vivir era de continuo, como los antediluvianos, solamente al mal. Nosotros vemos, hermanos, que de la mirada de Dios nunca el ser humano se puede escapar. Donde quiera esté, donde quiera entre, donde quiera él crea que está oculto, la mirada de Dios lo ve. Y es importante tener esto claro. Jeremías, vea cómo lo dice. Jeremías 16, versículo 17. Jeremías 16, versículo 17, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Aquí está, hermanos y hermanas, claramente el Señor diciendo, no se olviden de esto. Y uno pudiera decir, yo no quiero oír ese tipo de mensajes donde Dios me está mirando. Bueno, es que entonces quieres vivir engañado. Quieres que te engañen desde el púlpito y que no te digan estas cosas y por ahí darte tus permisitos y pecar y hacer tus cosas
donde crees que tu esposa no te mira, tu esposo no te mira. Hermano, hermana, es necesario que sepas que cuando te metes al internet, cuando navegas allí, donde crees que nadie te está viendo, los ojos de Jehová te están mirando. Hebreos 4:13. Teniendo en cuenta esto, Pablo, vean lo que nos dice. Hebreos 4:13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y esto, hermanos, es lo que Dios está diciendo de Efraín cuando dice: en una memoria tengo todo y delante de mí está. Nosotros deberíamos, hermanos y hermanas, proceder al arrepentimiento de cualquier pecado acariciado u oculto que tengamos por allí. Este día el Señor quiere que nosotros entendamos cómo Él va a resolver finalmente el pecado a su autor y los pecadores. Y a manera de trompeta nos lo dice, con tiempo para cuando nuestro nombre sea tomado, de manera que nos pongamos a cuentas con el Señor. Bueno es que nos evaluemos y que miremos cómo estamos, y cualquier cosa, hermanos, que nos gusta practicar, ya sea en relación al carácter, ya sea en relación a la moral, o en relación a cualquier cosa que desagrada a Dios, bueno es que hoy definamos y decidamos no más transigir con el pecado. Es interesante cuando vamos a Oseas otra vez, lo que dice de Efraín. Volvamos a Oseas capítulo 13 y el verso 12 ahora. Oseas 13, versículo 12. Y aquí la escritura nos dice: atada está la maldad de Efraín, su pecado está ¿cómo? Guardado. Hermanos y hermanas, ¿qué es lo que está diciendo el Señor aquí? Lo que está diciendo es que así como un hombre guarda, no sé, tal vez dinero por ahí en una bolsita y lo esconde en un lugar secreto para que quede seguro y nadie se lo vaya a encontrar, Dios dice, tiene guardado cuidadosamente los pecados de Efraín. ¿Por qué? Porque Efraín se ha obstinado en el pecado. Ha llegado el día del ajuste de cuentas. Y, hermanos, el Señor tiene ahora que venir al juicio investigador y sacar ahora los registros, sacar ahora el estilo de vida de Efraín y mirar cómo está, y en esa investigación determinar lo que le va a dar. Efraín, en vez de confesar sus pecados a Dios, vivía ocultándolos y practicándolos. Es interesante cuando nosotros miramos el capítulo 7, que dice que llegó Efraín a un punto donde se había convertido en una torta no volteada. ¿Qué nos dice esto cuando dice que se había convertido en una torta no volteada? Es que el fuego había cocinado solo una parte de la torta y la otra parte estaba cruda. ¿Qué nos dice a nosotros esto? Que el fuego del Espíritu Santo solo ha, hermanos, cocinado de nosotros una parte. Y hay otra parte que el fuego del Espíritu Santo no ha llegado. ¿Por qué no ha llegado? Porque nosotros no se lo hemos permitido. La tortilla debería estar cocida de los dos lados, pero el fuego solo coció una parte, la otra no. En otras palabras, en esa parte cocida
Efraín mostraba que era fervoroso, que era celoso, que era fiel, que era fariseo, pero había otra parte, que era hipócrita, que ocultaba y que allí no había santidad. Cada uno de nosotros, hermanos y hermanas, sabe cómo está en este momento. ¿Seremos una torta no volteada? Es decir, hemos permitido al Espíritu Santo solamente que en ciertas áreas de nuestra vida los fuegos del Espíritu Santo nos hayan cocido. Pero hay otras partes en nosotros que no le hemos permitido. Así estaba la condición de Efraín. Y yo creo, hermanos y hermanas, que teniendo en cuenta esto, debemos aplicar la lección a nuestra vida y debemos arrepentirnos completamente y que seamos la tortilla cocida de los dos lados y no más solo de un lado. La sierva del Señor dice: quedé asombrada, dice, al ver las actitudes llenas de celos y al escuchar las palabras que revelaban envidia, la conversación descuidada que avergonzaba a los ángeles de Dios. Fueron registradas las palabras, las acciones y los motivos. Y esas cabezas livianas y superficiales y esos corazones endurecidos no se daban cuenta que un ángel de Dios estaba en la puerta y escribía la manera como empleaban esos preciosos momentos. Dios traerá a luz toda palabra y toda acción. Él está en todo lugar. Esos mensajeros, aunque invisibles, visitan las alcobas. Las obras ocultas de las tinieblas serán traídas a la luz. Los pensamientos, las intenciones y los propósitos del corazón serán manifestados. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel con quien tenemos que ver. Consejo sobre la Salud, página 409. ¿Sabe el contexto de esta declaración? El contexto es que la sierva del Señor visitó un sanatorio y el ángel le mostró lo que en los cuartos de ese sanatorio hablaban los empleados de él, los que trabajaban allí. Y el ángel le reveló cómo había celos entre los mismos empleados, envidias y palabras que decían detrás de otro. Oh, dice la sierva del Señor, quedé asombrada de lo que había allí. No se daban cuenta los que trabajaban allí que el ángel visitaba la alcoba, se metía en todos los cuartos y escuchaba las pláticas. Por eso es tan peligroso, hermanos, que yo agarre a un hermanito y comencemos a hablar solo nosotros dos. Pero esto se lo digo solo a usted, que quede entre nosotros. Muchachos, si ya se registró en el libro en el cielo. ¿Cómo que quede entre nosotros si ya te escuchó el ángel, ya te escuchó el Señor, ya fue registrado en el libro? Eso te va a salir en el día de ajuste de cuentas. Oh, hermanos y hermanas, ¿cómo necesitamos de verdad proponernos ser enteramente transformados por el poder de Dios y no entrar en ese tipo de conversaciones que son tan delicadas y peligrosas? Sigue siendo el don profético. Vemos que el mundo en general no piensa en ese gran día y muchos de sus habitantes no tienen interés de escuchar cosa alguna en cuanto a ello. Pero tendremos que enfrentar el registro de nuestras vidas. Debemos recordar que hay un testigo de todas nuestras acciones. Un ojo semejante a una llama de fuego contempla todas las acciones de nuestra vida. Nuestros pensamientos mismos y las intenciones y propósitos de nuestros corazones están desnudos ante el escrutinio de Dios. Así como los rasgos se reproducen sobre la placa pulida del artista, nuestros caracteres están registrados en los libros del cielo. Alza tus ojos, página 190. Pero hermanos y hermanas, debo de ir terminando y solo quiero decirles que tomemos en cuenta cómo es que Dios brega cuando agarra el nombre de un hermano allá en el juicio investigador que está llevando a cabo y tiene el Señor que decidir si lo deja para el granero celestial o lo deja como cizaña para ser quemado. Hermanos y hermanas, Dios sabe que vamos a comparecer ante Él. Querrámoslo o no, dice el apóstol, que vamos a comparecer
ante ese tribunal. Es necesario que comparezcamos, dice, ante el tribunal de Cristo. Sin embargo, yo quiero que ustedes vean ahora, en esta parte final de mi presentación, el carácter de Dios. Cómo el carácter de Dios se manifiesta, se mueve cuando Él está haciendo el juicio investigador. Y lo vemos en el caso de Oseas. Volvamos a Oseas, el capítulo 11, versículo 8. Dice así, Oseas 11, 8. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. A ver, hermanos y hermanas, ¿qué es lo que está diciendo Dios aquí? Cuando yo vengo y agarro el registro de Efraín y miro toda la iniquidad que tiene, yo veo, dice Dios, que él es digno de muerte. Pero al mismo tiempo, dice el Señor, yo no quiero que muera. Y le pregunta, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te voy a entregar yo, Israel? ¿Cómo podré hacerte como Adma o ponerte como a Zeboim? Interesante que Adma y Zeboim eran de aquellas ciudades que fueron destruidas en la llanura, cuando Sodoma y Gomorra también fueron destruidas. El Señor está diciendo, yo no quiero que Efraín sea destruido como Adma y como Zeboim. Yo no quiero que Efraín sea muerto. Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Hermanos, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Que cuando Él viene y está haciendo el juicio investigador, a Él la compasión le brota y quiere ver cómo salva a Efraín todavía de esa condición. Efraín merecía una completa destrucción por sus pecados, pero el Señor está diciendo aquí que no lo quiere destruir, no lo quiere entregar a la destrucción. Es más, mire cómo el profeta Jeremías lo dice. Jeremías capítulo 31, verso 20. Jeremías 31, verso 20. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. ¿Qué nos dice esto, hermanos? Que en medio del juicio investigador, allí el Señor todavía quiere ver cómo salva a Efraín, ver cómo lo alcanza con esa misericordia. Pero lamentablemente, hermanos, Efraín nunca quiso corresponder a ese amor. Y por eso a Dios no le quedó más que esconder su compasión. Pues mire lo que dice ahora, siempre aquí Oseas, capítulo 13, versículo 14. Vamos para allá. Oseas, capítulo 13, versículo 14. Dice, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Algunos intérpretes han dicho que este versículo más bien es una promesa de la resurrección que el Señor está dando. Claro, así se miraría si lo vemos aisladamente. Pero si ustedes miran el versículo 11 y 12 y el 15, ustedes van a ver de que para nada se tiene que entender como una promesa de la resurrección, sino que más bien es como un llamado al Seol. Y les pregunta, ¿de la mano del Seol los redimiré? ¿Los libraré de la muerte? Oh muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. En otras palabras, en vez de leerlo en forma afirmativa, el versículo se tiene que leer en forma interrogativa para que tenga sentido con el versículo 11, 12, 13 y 15.
Pues antes está diciendo, en el 12 para ser específicos, que la maldad de Efraín, su pecado está guardado. Y el verso 13, que como dolores de mujer que da a luz le vendrán, que es un hijo no sabio, porque ya hace tiempo que no debiera detenerse al punto mismo de nacer. Y el 15 dice que aunque él fructifique entre los hermanos, vendrá el solano viento de Jehová. Se levantará desde el desierto y se secará de su manantial y se agotará su fuente. Él saqueará el tesoro de todas sus preciosas alhajas. Y para que quede claro, dice el verso 16, Samaria será asolada porque se rebeló contra su Dios. Caerán a espada, sus niños serán estrellados y sus mujeres encintas serán abiertas. Así que no puede entenderse el versículo 14 como una promesa de la resurrección, sino como un llamado a decirles, ¿de la mano del Seol los redimiré? Claro que no. ¿Los libraré de la muerte? Claro que no. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. En otras palabras, la compasión de Dios en el juicio investigador le brota por querer darle al pecador una oportunidad de que se arrepienta, de que enmiende su camino. Pero al no aprovechar esa oportunidad del pecador y más bien perseverar en el pecado, dice entonces que la compasión se esconde de su vista. Hermanos y hermanas, y hoy el Señor les hace un llamado. Les hace un llamado más bien a que ellos cambien su actitud como la que experimentó Jacob. Vamos a Oseas capítulo 12. Oseas capítulo 12 y versículos 2 al 6 nos dice lo siguiente. Pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos, le pagará conforme a sus obras. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó. En Betel le halló y allí habló con nosotros. Mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. Tú pues vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Nosotros vemos que le hace recordar a Jacob y prácticamente lo invita a que pase por la experiencia de Jacob, donde después de ser Jacob el engañador, se convirtió en Israel, el que lucha con Dios. Interesante que el primer nombre, Jacob, evocaba la mentira, el engaño de Jacob, mientras que su segundo nombre recordaba la victoria. Y al mencionarles a los efraimitas o a los del norte, esto, lo que Dios buscaba era que pasaran por esa experiencia de Jacob, donde lograran vencer su pecado luchando en oración con Dios. Les dice que Jacob fue oído. Les dice que Jacob lloró y Dios atendió su oración. Prácticamente les está diciendo, si ustedes pasan por la experiencia de Jacob, ustedes pueden ser salvados y perdonados. Hermanos y hermanas, dice la sierva del Señor, que la experiencia de Jacob durante aquella noche de lucha y angustia representa la prueba que habrá de soportar el pueblo de Dios inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo. Dios probará la fe de sus seguidores, su constancia y su confianza en el poder de Él para librarlos. Tendrán un profundo sentimiento de sus faltas y al examinar su vida verán desvanecerse sus esperanzas. Pero recordando la grandeza de la misericordia de Dios y su propio arrepentimiento sincero, pedirán el cumplimiento de las promesas hechas por Cristo a los pecadores desamparados y arrepentidos. Su fe no faltará porque sus oraciones no sean contestadas enseguida. Se aferrarán al poder de Dios como Jacob se aferró del ángel, y el lenguaje de su alma será: no te dejaré si no me bendices. Si Jacob no se hubiera arrepentido antes por su pecado, al tratar de conseguir la primogenitura mediante un engaño, Dios no habría podido oír su oración ni conservarle bondadosamente la vida. Así será en el tiempo de angustia.
si el pueblo de Dios tuviera pecados inconfesos que aparecieran ante ellos cuando los torturen el temor y la angustia, serían abrumados. La desesperación anularía su fe y no podrían tener confianza en Dios para pedirle su liberación. Pero aunque tengan un profundo sentido de su indignidad, no tendrán pecados ocultos que confesar. Sus pecados habrán sido borrados por la sangre expiatoria de Cristo y no los podrán recordar. ¿Por qué habrán sido borrados? Porque el Señor habrá tomado su nombre allá en el cielo y los habrá borrado, y entonces habrán quedado limpios por la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque se arrepintieron, porque los confesaron. Así está escrito en Patriarcas y Profetas, páginas 177 y 178. Con todo lo visto hasta aquí, hermanos, es importante que sepamos que el mensaje del juicio investigador no está desprovisto de esperanza. Aquí nosotros vemos que hay esperanza en pleno juicio investigador. 1844 ha empezado el juicio investigador. Muchos años han pasado ya, pero en medio de ese juicio investigador, el mensaje de hoy nos dice que hay esperanza para el pecador. Hay esperanza para todos aquellos que se arrepientan de sus pecados, porque los pecados se les serán borrados de los registros celestiales y ya no les serán tenidos en cuenta. Vamos a cerrar leyendo Ezequiel 33, versículos 14 al 16. Ezequiel 33, versículos 14 al 16. Dice: y cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Aquí, hermanos y hermanas, nosotros vemos la promesa del Señor de que si nos arrepentimos, Él va a perdonarnos. De manera que, sabiendo nosotros que estamos en pleno juicio investigador y que con tiempo el Señor nos ha dicho cómo Él va a eliminar el pecado y los pecadores, sabiendo nosotros esto, hermanos y hermanas, aprovechemos la gracia de Dios. Arrepintámonos de nuestros pecados. Él ha prometido limpiar todos, nuestro registro, todos nuestros pecados. No se nos olvide que el Señor dice que Él no ha venido porque está esperando que todos nosotros procedamos al arrepentimiento. Él no quiere, dice, que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si finalmente nos perdemos, será porque fuimos obstinados, porque no quisimos aprovechar la gracia de Dios, porque no fuimos agradecidos con el grande amor de Dios. Así que en el juicio investigador, no todo es para tener temor, sino que también hay esperanza para aquel que quiere apartarse del pecado. La trompeta ha sonado desde 1844, diciendo: vas a comparecer ante el tribunal de Cristo, vas a comparecer ante el gran juez, tu nombre va a ser tomado, tus registros serán abiertos, pero desde ya se te dice para que aflijas tu alma, te pongas a cuentas, te apartes del pecado y dejes de pecar. Que Dios nos bendiga, hermanos, y que ninguno de nosotros nos vayamos a perder, sino que todos seamos salvos por la gracia del Señor. Les pregunto, hermanos, a todos ustedes, según las palabras de este hermoso himno, ¿cuántos de ustedes abren su corazón para que el Salvador pueda entrar? Hagamos esto, hermanos, todos los días. En la medida en que el Salvador entre en nuestro corazón, no pecaremos, porque lo amaremos tanto que nos dolerá fallarle.
Así que vamos a rodearnos y a pedirle al Señor que entre en nuestro corazón. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias porque en el mensaje de hoy nosotros vemos que aún en el juicio investigador, tu corazón se conmueve, la compasión te brota, la misericordia se manifiesta llamando otra vez al pecador a que deje su pecado. Oh Señor, han sido tantas cosas que hemos aprendido en este mensaje que nos deben llevar a una sola cosa, y es a dejar completamente el pecado, a ponernos a cuentas contigo, a no transigir con la maldad, a dejar totalmente que nuestro corazón sea entronizado por ti. Padre, te pedimos que esta mañana tú puedas entrar en nuestro corazón. Cuando hablamos del corazón, Señor, tú sabes, hablamos de la mente. Que tú entres a nuestra mente para que desde allí gobiernes nuestra vida. Y todos aquellos deleites pecaminosos que Satanás nos pone para que los practiquemos, oh Señor, que nosotros desde la mente tengamos aquel principio de no transigir con eso, porque eso deshonra tu nombre y eso pone en riesgo nuestra salvación. Así que Padre, te pedimos que nos ayudes para que morando tú en nuestro corazón, cada día seamos victoriosos sobre el pecado. Cada día, Señor, vivamos venciendo para heredar todas las cosas. Padre, gracias. Gracias por tu amor. Gracias porque aún en medio del juicio investigador nos haces ver que podemos ser perdonados si venimos a ti. Gracias. Lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.